¿Qué fue lo que más susto le dio? No, yo creo que sentí una profunda emoción, primero de gratitud con Sí. todo el pueblo colombiano, con esos 13 millones de colombianos, pero también una gran responsabilidad, porque lo que hay detrás de esto es esperanza. Y hoy cuando paso a los supermercados, centros comerciales, sitios públicos, la gente se me acerca y se echa a llorar sin que yo les diga nada. Sí. Es una ¿Y usted no demostración de llora que con ellos también? lo que hay, claro, ¿De la emoción? yo me pongo a llorar con la misma emoción, porque lo que hay detrás de esto es un sentimiento de esperanza. Lo logramos, recuperamos el país, vamos a sacar adelante esta nación. Ese es un sentimiento que hay que cumplir y por eso ahora es trabajo, trabajo y más trabajo para que Colombia realmente reciba lo que debe recibir. Yo he escuchado en muchas entrevistas de otras personas que hacen parte de ese equipo de trabajo que esas últimas 36 horas antes de la elección fueron muy difíciles, que estaban viendo, digamos, en cifras que Iván Cepeda se estaba acercando mucho. Hubo un momento en el que ustedes dijeron, quizás no pasemos, quizás no ganemos. No, yo nunca dejé de creer que la posibilidad de la victoria era y se iba a dar, pero claramente sí podía suceder que iba a ser una victoria más apretada. Hay que decir también las cosas por su nombre. Los escenarios de compra de votos seguramente se dieron en muchas regiones de Colombia. La narcopolítica presionó. Hay territorios en donde hay por la otra candidatura votos de casi hasta el 100%. Eso es estadísticamente muy inviable. Entonces, pues eso iba a suceder y la presión pues era muy fuerte, claro. Otro tema, José Manuel, muchas personas quizás no sepan esto, su camino no ha sido de rosas. Hace algunos años, en medio de una situación económica muy difícil de su familia, murió don José Miguel, su papá. ¿Qué le diría don José Miguel al hombre, digamos, comparando ese hombre que dejó en ese momento y al que hoy se convierte nada más y nada menos que en vicepresidente de Colombia? Me pones un poco emocional, pero yo creo que diría lo que me dijo siempre, es trabaja muy duro, estudia muy duro y sale adelante. ¿Y alguna vez se lo ¿Va imaginó? a poner a él? llorar usted aquí en público o qué? ¿Alguna vez él se lo imaginó como vicepresidente? No, nunca en la vida, ni él tampoco. Yo creo que él se imaginó que yo fuera un académico como lo que siempre he sido, un profesor, de lo cual me siento además orgulloso. Hoy estoy profesor vacante por un periodo de tiempo, 4 años, y volveré de nuevo al ejercicio académico. Todavía después de todos estos años lo extraña. Sí, sin duda alguna, pues porque finalmente fue mi guía, en el fondo. Mire, pasemos ahora sí a los temas, a lo que se viene. Muchas personas están preguntando en este momento, oiga, ya hemos visto que el empalme, 1.300 personas, del otro lado designaron a Germán Ávila, pero ¿cuándo va a haber una reunión Abelardo de la Espriella, presidente electo, y Gustavo Petro, presidente en ejercicio? Nunca. Eso no se va a suceder de aquí al 7 de agosto y dudo mucho que suceda después. Aquí lo que hay es un compromiso de que hay un coordinador del proceso de empalme, que es el vicepresidente electo, que soy yo, y yo haré las reuniones con el coordinador del proceso de empalme, que es Germán Ávila, ministro de Hacienda. Ya hablé con él ayer telefónicamente. ¿Qué tal fue esa conversación? Una conversación respetuosa, en donde mañana nos veremos a las 10 de la mañana. Yo le pido públicamente a Germán Ávila que esa conversación pueda ser grabada libremente y que compartan además esa grabación. Y si no es así, pues yo a la salida hablaré de lo que sucedió, naturalmente en detalle. Porque ¿Va a ser creo en que Palacio esa reunión? Palacio, porque creo que los colombianos merecen que este proceso de empalme sea público, transparente, abierto, que se sepa todo, como también nosotros estamos haciendo el esfuerzo por recoger el máximo de información posible, las preocupaciones, las alertas del caso, y las he hecho públicas porque Colombia se merece saber lo que está sucediendo en el empalme. ¿Y ya en Palacio no hay ninguna posibilidad de que sea usted entonces el que se encuentre con el presidente Gustavo Petro o que le lleve algún mensaje? Entiendo que el presidente Petro está de viaje y que él está en funciones presidenciales. Y me dice que tiene ahí una carta, Sí, ¿no? A ver, voy a muestre. tener una carta que voy a radicar justamente hoy. ¿Qué dice esa carta? Pues ¿Está dirigida básicamente a quién? está dirigida a Gustavo Petro como presidente de la República, en donde por delegaciones de Abelardo de la Espriella como presidente electo, yo quiero formalmente iniciar la coordinación institucional necesaria para este proceso de empalme. Hago un énfasis en que el Estado no le pertenece a los gobiernos, no le pertenece a Petro, no le pertenece Si a quiere, nadie, dice, mostremos aquí, vamos mostrándole esta carta aquí a nuestra cámara. sino que el la Estado conocemos entonces en le primicia aquí en pertenece Noticias y es RCN. responsabilidad de todos los colombianos y que todos los colombianos merecen conocer qué es lo que sucede, que la patria no se puede tratar como un botín de facciones, sino como un propósito superior de construcción de bien común. Y le estoy pidiendo además que se define y se estructure la metodología de todo este proceso de empalme. Le estoy pidiendo que se active también el equipo coordinador por parte de él en cada una de las entidades, obviamente sabiendo que Germán Ávila es el coordinador, que cada ministerio tenga, por instrucciones de él, ya la definición de su equipo de empalme, que haya la intervención y responsabilidad a cargo de los respectivos representantes legales de todas las entidades, es decir, que vamos a llegar al 100% de las entidades del Estado, para que cada instrucción, se dé instrucción también a cada entidad para que cumpla con un cronograma, que duremos de aquí al 27, que no me acorten el tiempo, que sea un tiempo suficiente para poder entender cada una de las entidades. Y algo muy importante, que haya una participación, y invito formalmente a la Procuraduría, a la Contraloría, para que acompañen el proceso con las funciones respectivas. No quiero ser concluyente, pero quizás un poco, entendiendo lo que usted me acaba de decir de lo que está en esta carta, es que ustedes sienten que no hay una voluntad real quizás de hacer un empalme transparente, porque me dicen no han nombrado personas en cada uno de los sectores, no nos han entregado toda la documentación. No, yo creo que es más en el marco de la Ley 951 del 2005, en donde se cumplan toda esa serie de procedimientos. Ya es muy claro que Germán Ávila es el coordinador. He visto que algunos ministerios están empezando a definir algunas personas en comisiones. Es para que exista un proceso, naturalmente, de discusión de los temas del Estado.
¿Cómo va a ser el 7 de agosto? Y se lo pregunto porque muchos dicen, ¿será que sí efectivamente se va a ver esa imagen? Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, finalmente Abelardo de la Espriella se va a posesionar en una guarnición militar, ¿va a haber esas tradiciones de que se condecora al presidente que llega a la Casa de Nariño? Lo que está claro es que de aquí al 7 de agosto él no va a entrar a Palacio. Lo que está claro también es que Abelardo de la Espriella es un presidente electo que cumple lo que dice, y él lo que dijo públicamente es que va a realizar su posesión en una guarnición militar, lo va a hacer en una guarnición militar, en un reconocimiento y homenaje de dignidad también a la fuerza pública, que tristemente ha sido tan golpeada en estos 4 años, y ese va a ser un compromiso que naturalmente vamos a honrar y él va a honrar. Bueno, Inés María, usted tiene pregunta. Claro que sí. Bueno, señor vicepresidente, muchísimas gracias, un placer saludarlo. Lo hemos visto muy activo desde que esto empezó. Entonces, además de su cargo, dicen que de pronto va a subir la Cancillería, que formará parte del Ministerio de Educación, que algo del DAPRE. Yo sí quisiera que nos cuente cuál va a ser su función, dónde va a estar. Y una vez que Colombia sepa, yo no voy a asumir ninguna Cancillería, yo no voy a asumir ningún ministerio. Mi rol va a ser un rol como en el fútbol, de líbero, jugando en distintos escenarios, conectando a Colombia con el mundo alrededor de la política Para los que no pública. sabemos muchos de fútbol, díganos, ¿qué jugador de la selección Colombia sería? Porque había no sé qué es un de líbero. viejo, porque yo soy muy viejito, que se llamaba González Aquino, que jugaba en distintos escenarios. Jugaba donde lo ponía el entrenador a jugar. Okay. Jugaba de puntero, jugaba de medio, jugaba de defensa y jugó incluso de arquero en una oportunidad. Entonces, aquí hay un presidente que me va a ir asignando seguramente esos roles. Claramente un primer rol que me dijo es conécteme todo el tema de la política económica para enviar tranquilidad a inversionistas y mercados internacionales, en el programa de ajuste fiscal, en el programa de crecimiento económico. Conécteme el Ministerio de Minas y el de TIC con los temas de tecnologías de información, de energía, con oportunidades de cooperación e inversión, la Cancillería para aprovechar mejor la relación con Estados Unidos, en fin, conectar a Colombia con el mundo. El tema de educación, la academia, que lo lleva Sí. tan en el corazón. Me ha pedido también que pueda apoyar ese proceso del sector de educación, sobre todo por el tema de educación terciaria, por el tema de la educación básica, de la educación inicial también, cómo fortalecer la calidad, la pertinencia, la permanencia de los niños también. Es decir, el vicepresidente va a estar, digamos, como muy pendiente del tema de Cancillería, me acaba de decir que sí, no siendo canciller, de Ministerio de Educación también, y de Hacienda. Y los temas de ciencia y tecnología. Y ciencia y tecnología. los temas de Hacienda y los temas de comercio, porque al final es desarrollo Y productivo. comercio. Bueno, pues ahí tenemos entonces 5 ministerios por lo menos. Quiero preguntarle por una cosa que Sin también... ser ministro, ¿no? Sin ser ministro. Sin ser ¿Entonces superministro? superministro? No, super vicepresidente. Super vicepresidente. Bueno, aquí tenemos al supervice. José Manuel, con el nombramiento de Miguel Gómez, a quien respetamos, admiramos, parece que tiene una hoja de vida brillante, pero también se nos queda un poco como sobre la mesa ese compromiso que en algún momento, o sentimos que era un compromiso de la campaña, que era que íbamos a tener la primera mujer ministra de Hacienda. ¿Qué pasó con eso? ¿En dónde entonces vamos a nombrar a las mujeres? Pues vamos a tener 50% de mujeres ministras, ¿no? Yo creo que ¿Quiénes? Deme entonces más nombres porque hasta el momento ninguna mujer. eso sí toca preguntarle a alguien que esté muy informado, porque yo no Pero tengo si esa usted está a cargo de información. educación, de pronto En sepa educación de educación. Yo no tengo esa información, la verdad. ¿Educación va a ser Vivian Morales? No sé, yo creo que esa es una decisión del jefe de Estado, del presidente electo, y respetemos la decisión porque al final él está tomando esa decisión con mucho tino, con mucho cuidado, ha venido pensando, dialogando con muchas personas y dejemos que él tome la decisión. Bueno, hay una que creo que sí ya está tomada, que es Elsa Noguera en transporte. No sé, eso lo dices tú, no lo digo yo. No tengo ni idea si eso es cierto o no es cierto. Yo aquí no puedo reafirmar algo que no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que la doctora Elsa Noguera está en el Comité de Empalme, en la Comisión Nacional, es extraordinaria, líder, servidora pública y nos está ayudando mucho en esa comisión. ¿Y en Ecopetrol habrá una mujer? Eso es una respuesta que usted en algún momento me dio en un programa, en otro No, yo programa. nunca he hablado de eso. De mujer en Ecopetrol, no, nunca he hablado de eso. Lo que hemos dicho es que tiene que llegar una persona que, entre otras, además, obligue o logre trabajar con el gobierno nacional para que se permitan de nuevo los contratos de exploración de gas y de petróleo, para que avancemos en la exploración no convencional, para que revise la operación y las finanzas de Ecopetrol, para que revise el gobierno corporativo que está funcionando mal y la reputación, y que el primer día, 7 de agosto, se expida el decreto de citación a asamblea, en esa asamblea se cambie la Junta y la Junta cambie el presidente. Mire, también tenemos pregunta de nuestro compañero Juan Camilo Blanco, del equipo político. Juan. Vicepresidente, pues mire, ayer nos anunció incluso Germán Ávila, con quien usted se encontrará mañana, ministro de Hacienda, que quieren presentar una reforma tributaria el próximo 20 de julio. En ese día les faltará aproximadamente 15 días para salir. ¿Cómo recibieron ustedes pues esa noticia? Porque no solo ustedes han denunciado que están haciendo contratos, que están tratando de tomar decisiones en este último mes que les queda, sino que ahora pues quieren presentar leyes que los podrían afectar a ustedes. Eso es un atrevimiento de parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Yo le ahorro el trabajito, no presente nada, no pierda el tiempo. Nosotros vamos a gobernar desde el 7 de agosto y veremos a ver cuál es el mejor mecanismo de ajuste fiscal y de crecimiento económico. Que no pierda el tiempo. ¿Ustedes podrían en todo caso presentar o no una reforma tributaria? Nosotros podríamos presentar, lo que hemos dicho es un programa de ajuste fiscal y es lo que viene estudiando ya el equipo económico y seguramente a cargo ahora del ministro electo ministro Miguel Gómez, pues tendrá ese trabajo. ¿Qué entidades se van a eliminar? Nosotros estamos estudiando desde los actores que están en el equipo de Empalme alrededor del DAPRE en una revisión de la estructura del Estado y una vez tengamos esa revisión de la estructura del Estado, se la informaremos al país. Vicepresidente, ustedes han dicho... Pero claramente el Ministerio de la Igualdad, y hay que decirle al gobierno actual,
esa historia de que está nombrando a los funcionarios del Ministerio de Igualdad en otras entidades o ministerios, eso es vergonzoso, es una burla a la Corte Constitucional. El Ministerio de Igualdad no sigue, es una decisión de la Corte, no puede de alguna manera continuar a través de otras entidades y menos aún los cargos en otras entidades. Mire, justamente por eso y por otras cosas que suenan mucho como denuncias de corrupción, yo quiero preguntar, ustedes dicen que ya tienen el 75% de la información del gobierno y se han hablado de contrataciones exageradas en la aeronáutica, en la Cancillería, en la Unidad Nacional de Protección, en el Ministerio de Defensa. ¿Eso para ustedes es corrupción y qué es lo más grave que han encontrado? Es que yo creo que las expresiones o formas de corrupción no solamente es robar, es maquillar una información, es dejar proyectos sin terminar, es incumplir. Por ejemplo, ¿qué cifras maquilladas han encontrado? Mire, yo le voy a decir un ejemplo. El marco fiscal de mediano plazo puso una proyección de déficit fiscal que no va a ser cierta. Y no va a ser cierta porque cuando se le incorporan las deudas que están hoy en el sistema de salud, no va a ser cierta. Cuando se le incorporan todos esos pagos de presupuesto en 2024 hacia atrás, no son ciertas. Cuando se le incorporan las deudas que existen hoy en el sector de energía, no es cierto. Entonces, al final, seguramente el equipo económico a la cabeza de Miguel Gómez Martínez le va a reflejar al país realmente cuál es el déficit fiscal. Y de esos 13 billones de pesos que dicen que se contrataron en las últimas semanas, días quizás, en el Ministerio de Defensa, ¿es contratación de qué? Y en la Unidad Nacional de Protección. A 13 billones en temas de equipamiento militar. Esa es una decisión que seguramente está ahí en revisión por un COMPES, por un CONFIS. Yo no creo que lo hayan todavía contratado, pero sí está avanzando muy rápidamente. Hay que tener mucho cuidado, es demasiado dinero. Ese compromiso de dejárselo al siguiente gobierno no tiene presentación. ¿Por qué a última hora se deciden casi 13 billones de pesos que van a dejar, entre otras, además, atornillado parte del presupuesto nacional y con eventuales dudas, dada la dimensión, en gastos de esa naturaleza? Y en la Unidad Nacional de Protección, que siento que hay una preocupación de ustedes porque son las personas que se van a encargar, por supuesto, de protegerlos y eso también es un tema de seguridad nacional, del presidente, del vicepresidente, del ministerio. La seguridad del presidente de la República y de los funcionarios de Estado, porque se cambiaron los requisitos de vinculación de la Unidad Nacional de Protección en un decreto muy reciente y a partir de ahí se están hablando de contrataciones de más de 6.000 personas.